Espías de 3 países pelearon por este juego. Tetris desató una guerra secreta durante la Guerra Fría. Y su creador soviético no vio un solo centavo. 1984. Moscú. Un matemático llamado Alexei Pajitnov trabaja en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias Soviética. Su trabajo oficial es desarrollar inteligencia artificial. Pero Alexei tiene una obsesión secreta: los rompecabezas. Un día, recordando un juego de su infancia llamado Pentominos, decide crear algo en su computadora del trabajo. El problema es que esa computadora, la Electrónica 60, no tiene gráficos. Solo puede mostrar texto. Así que Alexei usa corchetes y líneas para formar piezas. Y algo mágico ocurre. Cada persona que prueba el juego queda completamente hipnotizada. Pero aquí es donde todo se complica. En la Unión Soviética, nada le pertenece a nadie. Todo le pertenece al Estado, incluyendo el invento más adictivo de la historia. El juego empieza a propagarse como un virus. Primero entre los colegas de Alexei, luego a otras oficinas, después a otras ciudades. Todo mediante disquetes pasados de mano en mano. Imagina esto: en un país donde la productividad es sagrada, miles de trabajadores soviéticos están secretamente jugando Tetris en sus computadoras del gobierno. Y entonces sucede lo inevitable. El juego cruza el telón de acero. Un empresario húngaro llamado Robert Stein ve Tetris en una feria de software en Budapest y queda obsesionado. Inmediatamente contacta a Moscú para comprar los derechos. Pero aquí está la cosa. Stein comete un error que desataría una guerra corporativa de proporciones épicas. Empieza a vender licencias de Tetris antes de tener los derechos oficiales. Si esto ya te está volando la mente, dale like porque lo que viene es todavía más increíble. Pero espera, eso no es lo más increíble. Mientras Stein vende alegremente los derechos a compañías occidentales, en Japón algo extraordinario está sucediendo. Un empresario holandés-estadounidense llamado Henk Rogers descubre Tetris en una feria de Las Vegas y tiene una revelación. Este juego es perfecto para la nueva consola portátil de Nintendo, el Game Boy. Rogers contacta a Stein pensando que él tiene los derechos. Paga una fortuna por la licencia japonesa. Y entonces decide hacer algo que nadie más se atrevió: volar directamente a Moscú. En plena Guerra Fría. Sin visa de negocios. Sin invitación oficial. Solo con la determinación de conseguir los derechos reales. Piensa en eso por un segundo. Un extranjero entrando a la Unión Soviética para negociar con el gobierno soviético. En 1989. Rogers llega a Moscú y descubre algo aterrador. Nadie tiene los derechos reales. Stein había estado vendiendo humo. Los derechos de Tetris pertenecen a ELORG, la agencia soviética de exportación de software. Y ELORG nunca firmó nada con nadie. Pero aquí es donde se pone verdaderamente fascinante. Rogers no se rinde. Se presenta en las oficinas de ELORG sin cita previa. Los soviéticos quedan tan impresionados por su audacia que aceptan reunirse con él. Y en esa reunión, Rogers hace algo brillante. En lugar de solo hablar de negocios, saca un Game Boy de su maleta y deja que los funcionarios soviéticos jueguen Tetris. Por primera vez, ven su propio invento funcionando en una consola portátil. La expresión en sus rostros cambia completamente. Pero Nintendo no es la única compañía persiguiendo estos derechos. Y aquí es donde todo explota. Porque resulta que 3 compañías diferentes creen tener los derechos de Tetris. Atari piensa que los tiene para arcades. Mirrorsoft cree que los tiene para computadoras.
y Nintendo está negociando los derechos para consolas. Pero aquí está el giro que nadie vio venir. El org nunca vendió los derechos de consolas. Nunca. Todas esas compañías habían pagado millones por licencias que no existían. La situación se convierte en un caos legal internacional. Representantes de Nintendo, Atari y Mirrorsoft convergen en Moscú simultáneamente. Imagina la escena: ejecutivos de las compañías de videojuegos más grandes del mundo, en la capital soviética, en plena disolución del comunismo, peleando por un juego de bloques que caen. Si quieres ver cómo termina esta locura, asegúrate de estar suscrito porque lo que viene cambia la historia de los videojuegos para siempre. Ahora, déjame poner esto en perspectiva. Mientras estos ejecutivos pelean en Moscú, el Game Boy está a punto de lanzarse mundialmente. Nintendo necesita Tetris desesperadamente. Sin Tetris, el Game Boy es solo otra consola. Con Tetris, podría dominar el mercado. Hank Rogers lo sabe. Y hace una jugada magistral. Convence a los soviéticos de que Nintendo es la única compañía que realmente puede llevar Tetris al mundo entero. Les muestra proyecciones de ventas. Les explica cómo el Game Boy llegará a millones de hogares. Y entonces ocurre algo histórico. El org firma con Nintendo. Oficialmente. Pero la guerra no termina ahí. Atari demanda a Nintendo. Mirrorsoft también. Se convierte en una de las batallas legales más complicadas de la industria. Pon tu predicción en los comentarios. ¿Quién crees que ganó esta guerra? Y aquí viene la resolución que cambió todo. Nintendo gana. Completamente. Los tribunales determinan que el org tenía razón. Los derechos de consola nunca fueron vendidos a nadie más. El Game Boy se lanza con Tetris incluido en muchos mercados. Y el resultado es absolutamente demoledor. Más de 35 millones de copias vendidas solo para Game Boy. Tetris se convierte en el juego más vendido de la historia hasta ese momento. Nintendo domina el mercado de consolas portátiles durante décadas. Pero espera. Hay una parte de esta historia que todavía no te he contado. Alexei Pajitnov, el hombre que inventó todo esto, el matemático que creó el juego más adictivo del mundo, no recibió absolutamente nada de estas ganancias multimillonarias durante 10 años. Porque en la Unión Soviética, los inventos pertenecían al Estado. Pero la historia tiene un final esperanzador. En 1996, 7 años después de la caída del muro de Berlín, los derechos de Tetris finalmente revierten a Alexei Pajitnov. Él y Hank Rogers, el hombre que había peleado tan ferozmente por el juego, se convierten en socios y amigos. Juntos fundan The Tetris Company. Finalmente, el creador recibe lo que merece. Hoy, Tetris ha vendido más de 500 millones de copias en todas las plataformas. Es oficialmente el videojuego más vendido de la historia. Y todo comenzó con un matemático soviético,
una computadora sin gráficos y la obsesión humana por completar líneas. La próxima vez que juegues Tetris, recuerda, estás sosteniendo un pedazo de historia de la Guerra Fría. Ahora conoces la historia real detrás de esas piezas que caen. Un juego soviético que desató una guerra corporativa internacional y que tardó décadas en darle justicia a su creador. Si este video te voló la mente, suscríbete y activa la campana para más historias increíbles cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuántas horas de tu vida le has dedicado a Tetris? Quiero saber tu récord. Nos vemos en el próximo video.